Hola, ¿cómo estás? Si tenés ese sueño de toda la vida, esas ganas, eso que en lo que sentís que fluís, en lo que sentís que podés estar horas haciendo lo mismo y no te cansás, o se te pasan las horas sin darte cuenta, pero aún no lo pones en práctica, aún no tomas acción para lograrlo, quiero contarte una historia. Eh, para el que no sabe, si no ha visto el video anterior, bueno, soy Juliana, y para el que no sabe, mi papá hace 4 años falleció, en el que yo me quedé a cargo de la empresa junto a mi mamá y a mis hermanas. Eh, pero digamos que yo hago la mayor parte de la empresa, en donde no sabía nada y en donde tuve que salir a ponerle el pecho y a sobrevivir. Gracias a Dios, Dios me puso a personas maravillosas en mi vida que me ayudaron y que me permitieron poder apoyarme y poder salir adelante y poder seguir aprendiendo y creciendo. Pero hoy quiero contarte una historia en la que yo estuve trabajando con mi papá 2 o 3 temporadas de aceitunas. Yo me dedicaba a estudiar, yo soy enóloga y fruto hortícola. Para el que no sabe lo que es enólogo, muchas veces me preguntan, es el técnico que hace el vino. Vengo de una rama de fábrica de aceitunas, así que también dentro del título está todo lo que son conservas. Y yo tenía un deseo, yo quería irme a hacer una temporada a España. Yo quería ir a hacer una temporada a una fábrica. Quería ver otra cosa, quería ver otra realidad, otra maquinaria, otra industria, otra tecnología. Yo quería empezar a innovar y quería empezar a traer ideas en el que por ahí cuando uno trabaje con su familia, por lo menos en mi experiencia, me costaba mucho poder hacer cambiar de idea a mi papá. Pero bueno, yo tenía ese deseo, ¿no? De salir a ver otro mundo, a ver otra realidad. Y bueno, digamos que puse tantas excusas que me entró quizás el miedo, ¿no? El miedo a no saber qué iba a hacer si yo iba a un lugar desconocido. Yo ya había tenido una experiencia en que me había ido a otro país cercano, yo soy de Argentina, y me fui a Chile a hacer una temporada en donde la verdad es que fue una experiencia hermosa, y después de esa experiencia era esas ganas había ido a una bodega, pero eran esas ganas de ir a un lugar que hay esas industrias grandes, enormes, y que a mí me hubiera encantado ir a conocer, traer ideas nuevas, aprender otros procesos, aprender de otra cultura. Y la verdad es que puse tantas excusas. Yo estoy segura de que quizás mi papá, si yo se lo hubiera dicho, él me hubiera apoyado. O quizás no.
Pero en mi cabeza estaba eso de decir, pero me voy a ir, y si, no sé, mi papá me necesita, pero capaz que mi papá me dice, no, ya es hora de que te hagas cargo, o capaz que me dice mil cosas, en donde la mente te juega malas pasadas y muchas veces uno le hace caso, ¿no? Y no toma acción. Quizás si yo me hubiera animado a hablar y me hubiera animado a decírselo, quizás la historia hubiera sido otra. Pero digamos que me asusté. Dejé que mis inseguridades afloraran y no tomé acción, no lo dije, no lo hablé. Por ahí quizás intentaba decir, tengo este sueño o me encantaría hacer esto, pero era como muy por debajo y no tomando acción. Y después, eso quizás era falta de madurez, era falta de, no sé, en el momento la verdad es que era tan insegura que me costaba mucho poder hablarlo, ¿no? Y más con mi papá, que teníamos una buena relación, pero por ahí era un hombre muy exigente y a veces costaba hablar ciertos temas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tenés un sueño, si tenés algo que querés hacer, que te mueve, que empezás a soñar, en esos momentos, en la noche que llegás y de trabajar y decís, ¿cómo me encantaría irme a tal lado, hacer tal cosa? Hoy te puedo decir que lo hagas. Hay que hacer las cosas en el momento correcto y en el momento justo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me llené de miedo, no lo hice, no fui. Y cuando quizás lo podría haber hecho, mi papá falleció. Y me tuve que hacer cargo, o me hice cargo en realidad, porque hay que hacerse cargo de las decisiones de cada uno. Me hice cargo de la empresa y ya no lo puedo hacer. No me puedo ir porque claramente cuando uno está a cargo de muchas cosas y sabe casi todo, es imposible irse. Hoy en día ya no es un sueño para mí. Hoy en día la verdad es que si fuera iría tan solo a viajar y a conocer, pero realmente quiero dejarte esta enseñanza de hacer las cosas en el momento correcto. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Sé que parece extremista, pero realmente es así. Vos no sabes si mañana te vas a levantar o vas a salir a la calle y te pasa algo. Porque la vida es así, porque todos tenemos un destino, solo Dios sabe hasta dónde, ¿no? Y un día quizás te levantás y Dios te dice hasta acá. Yo siempre me quedé con ese, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera ido a hacer una temporada? Quizás me hubiera ido súper bien y hubiera traído cosas, ideas más renovadas, o quizás me iba mal, quizás era una mala experiencia, pero que estoy segura de que experiencia iba a ser, de que aprendizajes iba a tener y de que muchas cosas que quizás cometí hoy no las hubiera vuelto a cometer. Nadie lo va a saber,
Quizás era un viaje que no tenía que hacer, pero siempre me quedé con ese ¿qué hubiera pasado si? Entonces yo hoy te invito a que no te quedes con el ¿qué hubiera pasado si? Y no solamente me refiero a un sueño, a eso, a dedicarte a algo que te guste, que te eleve, sino hay momentos en los que decimos, ¿qué hubiera pasado si yo le decía a mi papá a tiempo que lo quería? Yo me quedé un poco, a ver, yo pude perdonarlo en el momento en que se fue y pude, creo que me quedé tranquila, pero a mí me hubiera encantado haber tenido otro tipo de relación, haber aprovechado mucho más de sus conocimientos, haberle dicho te quiero cuando le tenía que decir te quiero, haberlo abrazado cuando lo quería abrazar. ¿Y cuántas veces nos quedamos con ese te quiero, nos quedamos con ese perdón, con ese beso, con ese abrazo? O con ese sueño que nunca concretamos porque siempre esperamos que algo pasara, que algo se acomodara. Cuando tenga el amor de mi vida voy a ser feliz. Cuando tenga el dinero voy a invertir. Cuando tenga... Creo que es un momento en el que es momento como de empezar a irnos hacia adentro, a ver dónde estamos parados, a ver qué es lo que queremos. Porque la vida te puede dar un giro de 180 grados en cualquier momento y no te vas a dar cuenta. Y cuando eso pase, quizás ya no puedas hacer lo que querías hacer. O quizás sí, pero más adelante, o ojalá que todo el mundo pueda, después de un momento o de que de que la vida dé ese giro, todas puedan revertir su realidad y vivir haciendo lo que les gusta. Entonces, hoy creo que es algo que sería muy bueno poder pensar en la vida que queremos, en que si tenemos la vida que nos gustaría, en esas cosas que nos hubiera gustado hacer, porque la vida no está, o sea, hay gente que dice, no, pero ya se me pasó el tren no pasó. Quizás el tren que nosotros pensamos que ya se nos pasó, quizás ahora se ha modificado, se ha transformado en un sueño distinto o el sueño puede ser mayor. Pero creo que es algo bueno salir a volver a conectar, ¿no?, con ese sentimiento, de ese sueño y esas ganas de salir al mundo. Realmente yo me quedé con las ganas de hacer ese viaje, que quizás podía salir bien, como no, pero nunca lo voy a saber. Y ya no va a ser lo mismo, porque ya no tengo la misma madurez, la misma edad, ya no sería lo mismo. Se ha transformado ese sueño. O quizás ya no es el mismo sueño, quizás ahora tengo otro tipo de sueños porque mi realidad cambió por completo. Pero bueno, te invito a verlo, a ver cuál es ese sueño que tenés ganas de hacer, de concretar, que no te quedes con las ganas, que no tengas miedo de que pueda fallar, pueda salir mal. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Quién no invirtió y le fue mal? Esto es lo mismo. Podés triunfar, te puede ir mal, pero siempre el aprendizaje está
y ese aprendizaje te va a llevar a que el próximo sueño o que sigas luchando por ese mismo sueño se dé. Y mirá si la pegas. En vez de quedarte con ese ¿qué hubiera pasado si? Quédate con ese lo logré, lo hice y aprendí de esto. Aprendí o me fue maravilloso y hoy puedo agradecer la vida que tengo, ¿no? Así que, bueno, espero que te haya gustado. Es una reflexión que he estado trabajando y que me pareció muy importante poderla compartir porque muchas veces escucho que dicen, y a mí me gustaría ser, no sé, modelo. Y le digo, ¿y por qué no? Y me dice, y no, porque no tiene salida o porque excusas. Y yo lo que le digo, probá, no perdés nada, ¿qué perdés? 1 o 2 años de vida. Aprendiste y quizás eso te sirve para el día de mañana hacer tu trabajo y vivir de lo que realmente te gusta. Así que, bueno, esa es la reflexión de vivir de lo que realmente nos gusta, de fluir y de poder llegar a concretar todos esos sueños y no quedarnos con el ¿qué hubiera pasado si? Porque llegaremos a viejo y diremos ¿qué hubiera pasado si yo me tiraba a la pileta? Bueno, espero que te haya gustado y que esos sueños se cumplan y se hagan realidad. Chao, chao, un beso.